Muchos de nosotros disfrutamos comiendo mermelada, malvaviscos, yogur o caramelos de goma de colores. Pero pocos se detienen a pensar qué tienen en común todos estos dulces. La gelatina y cómo se produce realmente es algo que puede poner la piel de gallina incluso a quienes tienen nervios de acero. La gelatina no es un espesante mágico, sino una sustancia de origen animal que se obtiene mediante la cocción prolongada de piel, huesos, cartílagos y tendones de ganado vacuno y cerdos. Es decir, básicamente, todos esos desechos biológicos que no se pueden usar en salchichas o carne picada se recogen, se limpian y luego se hierven repetidamente hasta obtener una masa viscosa y pegajosa. Después, esta masa se filtra, se seca, se tritura y se convierte en un polvo que se utiliza en la producción de dulces. El primer paso resulta especialmente impresionante cuando llegan a la fábrica enormes pieles congeladas y sacos llenos de huesos. Todo esto puede oler terrible, especialmente en los días calurosos. Los trabajadores, usando respiradores, cargan todo esto en enormes calderas, donde durante decenas de horas todo hierve y se descompone hasta convertirse en una masa homogénea. Es precisamente en estas cubas donde se forma esa gelatina que luego se utilizará en la producción de alimentos. Y aunque se cumplen estrictamente las normas sanitarias, la sola idea de que estás comiendo un caramelo hecho de piel y huesos no solo es desagradable, sino que resulta francamente aterradora. Y todo esto es absolutamente legal, masivo y generalizado, porque en el envase nadie va a escribir hecho de tendones y cartílagos hervidos. Pero si crees que los dulces son el único ámbito donde las cosas habituales se fabrican con ingredientes sorprendentes, la siguiente historia te hará ver tu taza de café de una manera completamente nueva. Quizás hayas oído hablar del café más caro del mundo, el Kopi Luwak. ¿Pero sabes exactamente cómo se produce? Esta información puede cambiar por completo tu percepción del lujo y la alta gastronomía, porque este café primero se digiere dentro de un animal. El Kopi Luwak se produce en el sudeste asiático. La esencia del proceso consiste en la fermentación de los granos de café en el estómago de un animal llamado musang o civeta de palma asiática. Estos pequeños carnívoros se alimentan de bayas de café maduras. Su organismo digiere la pulpa, pero los granos pasan por todo el tracto digestivo y salen al exterior junto con las heces. Precisamente estos granos, cubiertos de excrementos, son recolectados por las personas. Luego, los granos se lavan cuidadosamente, se secan y se tuestan. Se considera que, al pasar por el sistema digestivo del animal, los granos reciben una fermentación especial y adquieren un sabor único, menos amargo y más intenso. El precio de esta exótica delicia puede alcanzar cientos de dólares por libra. Pero si uno imagina todo el proceso en detalle, como mínimo resulta inquietante. Existe otro aspecto preocupante. Para garantizar la producción en masa, a menudo los animales son mantenidos en jaulas y alimentados a la fuerza con las bayas, privándolos de su dieta natural. Esto provoca protestas de los defensores de los animales, pero la demanda de este café exclusivo no disminuye, así que la próxima taza de café podría costar una fortuna. Pero, sabiendo cómo fue producida, surge la pregunta, ¿realmente quieres beberla? Por cierto, en el mundo de la higiene también hay secretos inquietantes, especialmente si piensas que el champú es simplemente un jabón con aroma. Al comprar un frasco con una etiqueta llamativa y un aroma agradable, rara vez pensamos en qué está hecho realmente el champú, especialmente si en la etiqueta dice algo sobre extractos de manzanilla, aloe o aroma frutal. Pero detrás de la mayoría de los productos cosméticos se esconde una realidad sorprendentemente cruel y chocante. Uno de los principales componentes de muchos productos de higiene es la glicerina, y la glicerina muy a menudo se obtiene de la grasa de animales muertos. Después del sacrificio del ganado en los mataderos, quedan muchos subproductos, grasa, piel, huesos. Todo esto se envía a procesamiento, donde la grasa se separa y se somete a un tratamiento químico. En el proceso se obtiene glicerina purificada, una sustancia viscosa, incolora y sin olor. Es segura, pero si lo piensas bien, literalmente te lavas la cabeza y el cuerpo con grasa procesada de cadáveres. Pero ahí no termina todo. Algunos componentes que aportan brillo y viscosidad a los champús también se producen a partir de proteínas animales, colágeno e incluso tejido cartilaginoso. Todo esto le da al cabello brillo y fuerza, pero su origen está lejos de ser de campos floridos, como podría parecer por el diseño del envase. Las grandes marcas no están obligadas a revelar el origen de todos los componentes si estos se clasifican como aditivos técnicos o glicerina alimentaria.
Por eso, el consumidor ni siquiera sospecha que su estante del baño es en realidad una auténtica galería de restos animales reciclados. Y si te sorprendió el origen animal del champú, los siguientes productos coloridos y sabrosos revelarán una verdad aún más insólita, porque no todo lo que es de color rojo brillante es cereza. ¿Te gusta el yogur de fresa, el helado de frambuesa o los caramelos rojos? Entonces prepárate. El intenso color rojo de muchos de estos productos proviene de insectos. Sí, el colorante alimentario natural llamado carmín se obtiene de los cuerpos triturados de pequeños insectos llamados cochinillas. Las cochinillas se crían a escala industrial, principalmente en países de Sudamérica. Estos pequeños insectos parasitan los cactus, se recolectan, se secan y luego se muelen hasta obtener un polvo, que se hierve y se filtra para obtener un colorante rojo intenso. Este carmín se utiliza no solo en la industria alimentaria, sino también en la cosmética, desde labiales hasta rubores. Aunque se considera seguro y natural, algunas personas presentan una fuerte reacción alérgica a este componente. Pero hay un aspecto psicológico aún más importante. ¿Realmente quieres comer insectos, aunque estén procesados hasta convertirse en pigmento? Sin embargo, en el envase verás la inocente denominación E120 o colorante natural. Pero si supieras que se trata de miles de insectos triturados, ¿seguirías mirando tu postre favorito con el mismo apetito? Y ahora imagina que el dulce postre no solo está intensamente coloreado, sino que además está hecho casi por completo de piel. ¿No lo crees? Ahora te lo voy a demostrar. ¿Alguna vez te has preguntado de qué están hechos tus malvaviscos, soufflés o mousses? La respuesta puede no ser tan romántica como la vainilla o la crema. En realidad, la textura de la mayoría de los postres populares se logra gracias a la gelatina. Y eso significa piel, huesos y cartílagos de animales. Pero si en el capítulo sobre la gelatina ya discutimos su esencia, aquí lo importante es la escala. En algunos postres populares, hasta un tercio del volumen corresponde a piel animal procesada. Esto es especialmente cierto en productos con una textura aireada, malvaviscos, marshmallows, yogures con gelatina, postres gelatinosos. La producción se realiza de la siguiente manera. Las pieles de los animales se hierven, se tratan con ácido o álcali, se filtran, se secan y se añaden a la mezcla. De este modo, el postre adquiere su elasticidad, brillo y capacidad para mantener la forma. Sin esta sustancia, simplemente no se pegaría ni haría espuma. Pero lo más espeluznante es que toda esa piel en el postre se nos presenta como dulces para niños, a menudo con envases de dibujos animados y la etiqueta de 100% natural. Sí, es natural, porque en realidad es piel, solo que hervida y endulzada. Y si crees que esto es lo peor que puede haber en tu plato, espera un poco. Si alguna vez te has preguntado cómo de los restos que quedan tras el despiece de una res se obtiene un apetitoso nugget o una salchicha barata, este capítulo te dará una respuesta exhaustiva. Una respuesta que te hará querer dejar el tenedor y leer la lista de ingredientes en el envase una vez más. La carne deshuesada mecánicamente es precisamente la sustancia que está detrás de muchos productos cárnicos procesados. Después de que se retiran manualmente los principales cortes de carne de la res, quedan los huesos con restos de músculos, tendones, cartílagos y ligamentos. Estos restos se introducen en máquinas especiales que literalmente exprimen todo lo comestible de los huesos bajo alta presión. El resultado es una pasta rosada, algo intermedio entre carne y carne picada. Esta sustancia luego se mezcla con aromatizantes, potenciadores de sabor, almidón, colorantes y se moldea en los productos que conocemos, salchichas, nuggets, palitos de carne. Sí, realmente contiene carne, pero junto con ella también hay cartílagos, médula ósea y una gran cantidad de tejidos que normalmente nadie comería. Esta tecnología está permitida y se utiliza ampliamente en Estados Unidos. Los fabricantes están obligados a indicar en el envase carne deshuesada mecánicamente. Pero ¿quién de nosotros realmente lee las etiquetas cuando ve una marca conocida? Este método permite producir millones de toneladas de carne a partir de lo que antes se consideraba basura. Y mientras los consumidores se alegran por los bajos precios, la industria convierte los restos en algo que, en sabor, casi no se distingue de lo real. Solo que, ahora que sabes lo que hay dentro, seguro que ya no volverás a ver los nuggets de pollo de la misma manera. Pero el siguiente descubrimiento te hará pensar en una higiene mucho más personal, porque aquello con lo que te cepillas los dientes podría ser un producto hecho de huesos. En los estantes de las tiendas, las pastas dentales nos prometen un blanco radiante, protección contra las caries y aliento fresco. Pero entre todas esas promesas de marketing se pierde un detalle importante. ¿De qué está hecha realmente la pasta? Uno de los componentes más importantes de la pasta de dientes es el abrasivo, esa sustancia que ayuda a eliminar la placa del esmalte. Y a menudo, este abrasivo se fabrica a partir de fuentes naturales, huesos de animales molidos y conchas trituradas de moluscos.
Estos polvos se muelen hasta convertirse en polvo fino, se limpian de olores y se añaden a la composición de la pasta. Son eficaces, seguros, pero el simple hecho de su origen puede sorprender a una persona no preparada. Además, las pastas pueden contener glicerina, de la que ya hablamos, y que nuevamente es de origen animal. Así que resulta que, al cepillarte los dientes por la mañana, literalmente te frotas en la boca huesos triturados, grasa y restos minerales de seres vivos. Esto no es una infracción, es el estándar. Estos componentes se encuentran en las pastas dentales de decenas de marcas en todo el mundo. Pero nadie lo publicita, porque ingredientes naturales suena mucho más atractivo que huesos de animales triturados. Si crees que esto ya es demasiado, debes saber que incluso el alcohol puede contener un componente inesperado, y uno que está directamente relacionado con el alcantarillado. El vino es una bebida con una historia milenaria, símbolo de sabor y sofisticación. Pero no todos saben cómo se fertilizan los viñedos de los que se recoge la uva para esas mismas nobles botellas. En Estados Unidos y en algunos países de Europa se utiliza masivamente aguas residuales tratadas para fertilizar los viñedos. Las aguas residuales recolectadas de los sistemas de alcantarillado urbano se someten a un proceso de purificación y se convierten en un lodo llamado biosólido. Este lodo contiene materia orgánica rica en nitrógeno y fósforo, por lo que se utiliza activamente en la agricultura. El problema es que, incluso después del tratamiento, puede contener restos de medicamentos, hormonas, microplásticos y metales pesados. Esta práctica está oficialmente permitida. Es más, se considera ecológica, ya que recicla los desechos y reduce la necesidad de fertilizantes químicos. Pero imagina, la uva que ha absorbido todos los restos de la vida humana, desde jabón hasta antibióticos, luego se convierte en la base del vino que compras para una celebración. Los productores no están obligados a indicar cómo se fertilizaron exactamente los campos. E incluso la certificación orgánica en algunos países no excluye el uso de biosólidos. Por eso, si piensas que el vino es solo uva, deberías pensarlo 2 veces. Pero lo que resulta aún más inquietante es que la comida puede contener componentes similares al anticongelante. Sí, estamos hablando del helado que todos amamos. El helado es un símbolo de la infancia, el verano y el placer. Pero en su composición a menudo se puede encontrar una sustancia cuya estructura química es similar a los componentes del anticongelante. Se trata del propilenglicol. El propilenglicol se utiliza en la industria alimentaria como estabilizante y emulsionante. Ayuda a mantener la textura cremosa del helado, previene la cristalización del hielo y hace que el producto sea más suave incluso después de la congelación. Y aunque esta sustancia está reconocida como segura para el consumo, su pariente químico, el etilenglicol, se utiliza en el anticongelante y es un veneno. Visualmente, por el olor y el sabor, no podrás distinguir un helado con este componente de uno completamente natural. Simplemente hace que el producto sea más estable y agradable en cuanto a su consistencia. Pero el efecto psicológico de darte cuenta de que estás comiendo un postre lácteo con una sustancia de laboratorio es casi como un shock. Especialmente cuando te das cuenta de que este componente también se utiliza en cosméticos, productos de tabaco e incluso en líquidos para descongelar parabrisas. Así es, te comes una cucharada y tienes química en la boca. Y si todavía te parece que esto es lo más extraño, el siguiente capítulo te contará cómo el petróleo real puede terminar en tus alimentos. Galletas, pasteles, snacks y salsas. Todo esto parece comida inofensiva, especialmente cuando el empaque grita sobre el sabor de la infancia. Pero basta con mirar la lista de ingredientes para encontrar una verdadera sorpresa: aditivos derivados de productos petrolíferos. Uno de estos componentes es el butilhidroxianisol, conocido por la abreviatura BHA. Este antioxidante se añade a las grasas y aceites para prolongar la vida útil de los productos. Y aunque oficialmente se considera seguro en dosis mínimas, se sintetiza a partir del petróleo. En otras palabras, es algo emparentado con el combustible, pero llega directamente a tu organismo a través de galletas saladas, papas fritas y helado. Otro invitado derivado del petróleo es el propilgalato. También se utiliza en la industria de la confitería y la carne y también proviene de la petroquímica. Estas sustancias no aportan sabor ni mejoran la textura. Su única función es que el producto permanezca en la estantería durante más tiempo, incluso meses. Los fabricantes están obligados a indicar estos aditivos en el envase. Pero, ¿quién de nosotros sabe qué se esconde detrás de las abreviaturas BHA o E-treineno-10? Visualmente, el producto parece apetitoso y el precio es atractivo. Pero si el envase dijera honestamente, contiene un componente relacionado con la gasolina, tal vez la elección sería diferente. Si aún crees que lo peor ya pasó, vale la pena recordar cómo un estómago puede vivir dentro del queso. El queso es un producto que para muchos roza el arte. Parmesano, cheddar, brie, nombres que hacen la boca agua. Pero detrás de su sabor intenso se esconde un componente poco evidente, el cuajo.
Este fermento se obtiene de los estómagos de terneros jóvenes. Después del sacrificio del animal, se extrae su estómago, se seca y se obtiene la enzima renina, que es la que inicia el proceso de coagulación de la leche. Es precisamente gracias a ella que la leche líquida se convierte en una masa densa, el queso. Este método se ha utilizado durante siglos y sigue siendo el estándar en muchas fábricas de queso en todo el mundo. Existen también análogos microbiológicos, pero precisamente el fermento natural de estómagos de ternero se considera el mejor para lograr el sabor tradicional. Incluso se puede encontrar en quesos que se venden bajo la etiqueta de vegetariano, si el comprador no se toma la molestia de leer la letra pequeña. Así que detrás de cada rebanada de queso duro puede esconderse no solo leche, sino también una parte de las entrañas de un ternero. Y aunque esto se considere normal, saberlo no es menos importante, especialmente antes de preparar un sándwich con queso y un labial brillante. Pero sobre el brillo hablaremos en el próximo capítulo. La cosmética es un mundo de belleza, brillo y resplandor nacarado. Pero, ¿de dónde provienen esos tonos brillantes, especialmente en los brillos labiales, las sombras de ojos y los esmaltes de uñas? La respuesta es simple, pero no apta para personas sensibles, de las escamas de pescado. El componente que crea este efecto es la guanina. Se obtiene de las escamas de arenque, anchoas y otros peces. Después de la limpieza y el procesamiento, se extrae de ellas un polvo cristalino brillante que es el que le da al producto el efecto nacarado. Esto es absolutamente legal, común y seguro. Pero el simple hecho de saber que te estás aplicando escamas procesadas en los labios puede no ser lo más agradable. Los fabricantes de cosméticos procuran no divulgar el origen de los ingredientes, ya que brillo nacarado suena mucho más atractivo que escamas trituradas de anchoa. Pero en las fábricas donde se producen toneladas de cosméticos, las escamas son uno de los componentes más demandados a diario. Y ahora que lo sabes, el maquillaje habitual adquiere un matiz completamente diferente. Pero eso no es todo. Hay otro aroma, oculto en la perfumería, que se crea a partir de una fuente realmente desagradable. Cuando hueles un perfume caro, te vienen a la mente imágenes de jardines en flor, bosques exóticos y especias aromáticas. Pero pocos saben que en la base de muchas fragancias famosas hay un ingrediente cuyo origen asusta incluso al perfumista más experimentado, el ámbar gris. El ámbar gris es una sustancia similar a la cera que se forma en los intestinos del cachalote. En esencia, son masas de vómito de este gigantesco mamífero marino. El ámbar gris flota mucho tiempo en el océano, expuesto al sol y la sal, antes de ser recogido. Luego se convierte en un componente valioso de los perfumes, aportando durabilidad y profundidad a la fragancia. Pero el ámbar gris no es el único aroma proveniente de desechos. En la historia de la perfumería se ha utilizado el castorio, una secreción de las glándulas anales del castor, y el cibetón, una sustancia producida por las glándulas especiales de la civeta africana. Estas sustancias proporcionan una base almizclada y animal al aroma que se percibe como sexualmente atractiva. La producción se ha vuelto más ética y hoy en día se utilizan con mayor frecuencia análogos sintéticos, pero aún así el ámbar gris auténtico se considera la cima de la perfumería de élite y cuesta una fortuna. Solo queda la pregunta, ¿vale la pena aplicarse un aroma que nace del intestino y de las glándulas? Y ahora, olvidemos por un momento los olores, porque hay algo que literalmente cubre tus verduras y frutas, y esto puede ser mucho más desagradable de lo que parece. Seguramente has notado lo apetitosos que se ven las manzanas, los pepinos e incluso las naranjas en el supermercado. Pero ese brillo reluciente no es natural. Es una capa protectora de cera que se aplica a las frutas y verduras para aumentar su vida útil. El problema no está en la cera en sí, sino en su origen. Con mayor frecuencia se utiliza cera de carnauba, que proviene de palmas, o bien goma laca, una sustancia producida por las hembras del insecto cochinilla laca. En algunos casos se emplea parafina, un derivado del petróleo. Todo esto es seguro, pero resulta difícil de asimilar, ya que en esencia estás comiendo frutas cubiertas de petróleo o de insectos procesados. Los fabricantes a menudo no mencionan este detalle, porque técnicamente la cera no forma parte del producto. Se aplica por fuera, lo que significa que no es obligatorio indicarlo en el envase. Y tú, sin saberlo, muerdes una manzana tras haber lamido su capa hecha de insecto o de petróleo. Y todo esto es legal. Todo esto es masivo y todo esto está en tu casa, pero el golpe final a tu percepción de la realidad aún está por llegar cuando descubras que la vainilla de tus galletas puede tener el origen más inesperado. El sabor a vainilla es uno de los más populares y reconocibles del mundo. Se añade a helados, galletas, refrescos e incluso a ambientadores para autos. Pero detrás de ese delicado sabor puede esconderse un origen que preferirías no conocer durante la cena. Se trata del castorio, una sustancia que se extrae de las glándulas anales de los castores. Estas glándulas secretan un líquido espeso y aromático que los animales utilizan para marcar su territorio.
Y a pesar de su función original, en la industria de la perfumería y la alimentaria, el castorio se ha utilizado durante décadas como un aromatizante natural de vainilla. Formalmente es realmente un producto natural, y su aroma, después de ser procesado, puede imitar el olor de la vainilla con tanta precisión que incluso los especialistas tienen dificultades para distinguirlo del extracto de auténticas vainas de vainilla. Es importante destacar que hoy en día el uso de castorio en los alimentos ha sido casi completamente reemplazado por aromatizantes artificiales, pero existen registros documentados de su uso en el pasado, y todavía puede emplearse en perfumería y aromatizantes. Así que, si alguna vez pensaste que el sabor a vainilla era algo inocente, solo recuerda cómo huele la marca de un castor en el bosque. Y si te apetece algo suave y bonito como la seda, debes saber que detrás de este material está la muerte de miles. La seda es un símbolo de sofisticación y lujo. Es suave, brillante y fluye entre las manos. Pero su producción está lejos de ser un poema sobre mariposas y pétalos. Es una práctica industrial sangrienta que comienza con la cocción de seres vivos. La seda se obtiene del gusano de seda del moral. Estas orugas crean un capullo de un hilo finísimo en el que deberían transformarse en mariposa, pero para que el hilo permanezca intacto y no se rompa cuando la mariposa salga, los capullos se recogen y se hierven en agua caliente. Esto mata a la larva en el interior y luego los capullos se desenrollan para obtener el hilo de seda. Para una sola camisa de seda pueden necesitarse entre 1000 y 2000 de estos capullos. Esto es la destrucción industrial de organismos vivos por una tela. Y aunque la seda luce noble, su origen está lo más alejado posible de la humanidad. Existen alternativas, como la seda pacífica, en la que se permite que la mariposa salga antes de procesar el capullo. Pero en la producción masiva, especialmente en el segmento barato, nadie se preocupa por eso. La próxima vez que toques un pañuelo de seda, piensa que puede estar hecho de muerte. Pero mientras la seda se cuece en calderos, algo más también fermenta en recipientes más grandes y termina en la comida, causando no poca sorpresa. Si crees que el plástico solo tiene que ver con los envases, prepárate para sorprenderte. Algunos productos alimenticios contienen polímeros alimentarios que, por su naturaleza, son parientes cercanos del plástico. Uno de estos componentes es la polidextrosa. Se utiliza como sustituto del azúcar, relleno, estabilizante e incluso como fuente de fibra alimentaria en barritas dietéticas y postres bajos en calorías. Aunque no es tóxico, en esencia es una estructura sintética que el organismo casi no digiere. Un ejemplo aún más extraño es el uso de microplásticos en los mariscos. Las investigaciones han demostrado que los mejillones, los camarones e incluso la sal contienen partículas microscópicas de plástico provenientes de aguas contaminadas. Esto no es un aditivo sino una contaminación. Pero se ha vuelto tan común que ahora comemos partículas de plástico regularmente, sin siquiera darnos cuenta. Esta es la realidad de la cadena alimentaria en el siglo XXI. Y aunque el plástico dentro de los alimentos puede ser invisible, su presencia se siente cada vez más claramente. Y ahora el acorde final. La historia de una empresa en la que confían millones, pero que durante años ha escandalizado al público con sus métodos. Nestlé es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Café, comida para bebés, chocolate, agua. Los productos de esta marca están presentes en casi todos los hogares. Pero detrás de este nombre hay numerosos escándalos, protestas e historias que ponen la piel de gallina. La empresa fue acusada de comprar cacao a proveedores que utilizaban trabajo infantil. Vendía alimentos para bebés en los países más pobres, engañando a madres que no tenían acceso a agua potable para prepararlos. Nestlé posee enormes recursos hídricos en todo el mundo, lo que ha generado controversias sobre la privatización del agua y la afectación de las comunidades locales. No se trata de casos en los que algo salió mal en la fábrica. Es un enfoque sistémico de producción, donde las ganancias están por encima de la humanidad. Aunque la empresa sigue afirmando que cumple con todos los estándares, las revelaciones de periodistas y las investigaciones de organizaciones no gubernamentales muestran una imagen completamente diferente. Y mientras millones siguen comiendo sus barritas y bebiendo café, la verdad sobre Nestlé permanece tras bambalinas, donde la producción se convierte en un laberinto moral. El supermercado es un lugar donde todo parece estar bajo control. Envases llamativos, marcas, eslóganes, ecológico, natural, sin aditivos. Pero después de todo lo que has aprendido, es evidente que casi cada envase esconde algo diferente a lo que parece. La comida es un negocio, y este negocio ha aprendido a vender una imagen, no la realidad. Un caramelo con gelatina parece una alegría infantil, pero está hecho de pieles. El helado parece felicidad fría, pero en realidad es un cóctel de laboratorio. Champú con aloe, pero hecho de carcasas. Incluso el vino no es solo uva, sino el resultado de fertilizantes que alguna vez estuvieron en el inodoro. Por eso decidimos contar estas historias. No para asustar, sino para mostrar que la verdad a menudo se esconde tras el brillo. Cuanto más sabes, menos te manipulan.
El conocimiento es una protección, incluso contra lo que tienes en tu propia cocina. Si has llegado hasta este punto, ahora ves la comida de otra manera.